Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes, Facundo Pereira te saluda. ¿Qué tal, Facundo? Buenas tardes, ¿cómo estás vos? Bien, todo muy bien. Bueno, Jorge, Bueno, este, hablando un poco qué es lo que pasa con la paritaria docente en este caso, el gobierno parece hacer oídos sordos, ¿no? Al reclamo, en este caso, de los gremios. sí, digamos, hay una decisión evidentemente del gobierno de avanzar sobre los derechos, ¿no es cierto?, de los trabajadores, además del tema salarial, que es muy importante, Sí, y desconoce la paritaria. Para nosotros es muy importante, reivindicamos la paritaria en tanto un instrumento donde los trabajadores y trabajadoras tenemos la posibilidad de discutir nuestro salario y nuestras condiciones de trabajo con las patronales, ¿no? En el caso nuestro, con el Estado. Esto es lo que ha, de alguna manera, digamos, eliminado el gobierno, pero además ha avanzado también en recortes de partidas nacionales que iban a las provincias, lo que genera una situación, digamos, de una crisis muy importante. Hay provincias, a ver, que no llegan ni siquiera al mínimo que se acuerda en la paritaria nacional, que dicho sea de paso suele ser muy bajo. sí. Entonces tienen aportes de la nación para llegar y compensar esa diferencia. En el caso de provincias como Formosa, como Santiago del Estero, los recortes de estas partidas significan un 20, un 30% del salario de los docentes. Entonces, todo esto queda un poco, digamos, pendiendo de un hilo ante la inminencia del inicio de las clases. Por eso, nosotros como sindicato en la Ciudad de Buenos Aires hemos, digamos, tenido o tenemos una posición de exigirle a la CETERA como Central Nacional que llame una medida de fuerza, que llame al no inicio y establecer un plan de lucha que permita, por un lado, lo urgente, recuperar esos fondos que nos han quitado, pero también, ¿sí?, tener una posición firme en cuanto al salario. Claro. Hoy la situación de la docencia de todo el país es con salario por debajo de la línea de pobreza, en un marco donde esto lo estamos sufriendo en general todos los trabajadores, ¿sí? Por eso nuestra exigencia, por eso estamos esperando en este momento, está sesionando el Congreso de CETERA, y estamos esperando a ver cuál es la definición que toma esta organización. Bien, Jorge, y te consulto, ¿te sorprendió la pasividad hasta el día de hoy de Cetera con estos pedidos? No, no, ¿No? no, no, para nada, para nada. Vos sabés que a eso venía pensando, ¿no? Vos ves en las redes sociales a defensores de este gobierno y de opositores a los gobiernos peronistas que decían, ¿por qué Cetera no hizo nada en 4 años? Claro, ¿Sí? Bueno, exacto. Cetera no hizo nada en 4 años y no está haciendo nada ahora. En ese sentido, digamos, no lo hizo con gobiernos peronistas, donde se pone en cuestión la independencia Ujú. de los gobiernos que deben tener una organización sindical, pero tampoco lo hace con esto. Es decir, que tiene una línea de continuidad, ¿sí?, de no priorizar la atención, digamos, de las necesidades y las urgencias de la docencia. Nosotros en ese sentido somos muy críticos, nosotros entendemos que hay que hacer un esfuerzo para buscar una nueva dirección, en este caso sindical, tanto de la docencia como de los trabajadores en general, porque no hay ningún tipo de respuesta, ¿sí? Y el ajuste. Nosotros hemos tenido y hemos denunciado como sindicato que los años de Fernández, los años de Macri, han sido de ajuste contra los trabajadores. Bueno, en este sentido, las organizaciones, las direcciones de estas organizaciones sindicales han sido y han tenido un papel central para que ese ajuste pase. Por eso somos sumamente críticos de la dirección de la CETERA. Sí, está bueno que ustedes diferencien o se diferencien, porque, a ver, a los gremios, y en esto viste que
que sucede, ¿no? La sociedad habla, no hicieron nada en 4 años y ahora salen a reclamar a 60 días de gobierno que no es de su mismo color político. Y está bueno que se diferencien porque es cierto, o sea, meten a todos en la misma bolsa y no siempre fue así. O sea, Ademi siempre fue muy crítico de Cetera, de los comportamientos que tuvo bajo el gobierno de Alberto Fernández, porque también, recordemos todos, ¿no? La inflación erosionó el salario de todo trabajador, sin embargo había mucha pasividad de los gremios, de la CGT, de la CTA. Exactamente, estamos totalmente de acuerdo. Por eso la exigencia en ese sentido es doble. Nosotros en un marco como el que estamos viviendo, exigimos también que la CGT, que la CTA llamen a medidas de fuerza, ¿sí? Para defender, ¿sí? lo que defendernos de los ataques que estamos sufriendo. Ahora, efectivamente, hay una pasividad y hay una complicidad con los gobiernos que ajustan, que nosotros efectivamente hemos denunciado durante todos estos años, digamos, al gobierno de Fernández, hemos hecho lo mismo con el gobierno de Macri, todos gobiernos que han impactado negativamente en las condiciones de, digamos, materiales de vida de los trabajadores. No solo en el salario de los docentes, sino también en la educación pública en general, porque la han hecho pelota. Totalmente. Nosotros queremos discutir algunas cuestiones que ahora la está poniendo en agenda, digamos, este gobierno, por supuesto, digamos, con un plan sentido de ajuste, muy distinto al nuestro, pero el gobierno que dice, nosotros nos desentendemos de este tema de la paritaria porque los salarios corresponden a las provincias. Bueno, nosotros queremos discutir esto. Estamos, digamos, con una política que nosotros tenemos en nuestro programa, la renacionalización del sistema educativo, es decir, dar punto final a un modelo educativo descentralizado que impuso el gobierno de Menem, ¿sí? Y de ese momento a esta parte, lo único que se ha visto es una pendiente del sistema educativo. Entonces, nosotros creemos que sí, que el gobierno nacional tiene que ser responsable de garantizar la educación en todo el país y no limitarse a derivar esa cuestión en cada una de las jurisdicciones. Todo esto queremos discutir, queremos hacer un balance de lo que fueron estas décadas con una política que tiene más que ver con un modelo educativo como el que se impuso en Chile, que un modelo que precisamente, digamos, refuerce la educación pública y que tenga, digamos, números distintos a los que tenemos ahora, donde, dicho sea de paso, siempre se intenta, digamos, responsabilizar, ¿no?, a los que trabajamos en las escuelas de todo este tipo de situaciones. Pero los gobiernos han desfinanciado el sistema educativo sin parar, y esto ha sido política de Estado. No, porque aparte, ¿sabés la bronca que te agarra, Jorge? Sí, ¿sabés la bronca que te agarra, o particularmente uno está defraudado en ciertas actitudes, ¿no?, de los gobernantes y más que nada del peronismo en particular? Porque te hablan de defender la escuela pública, de defender la salud pública, sin embargo, los funcionarios a sus hijos lo mandan a las escuelas privadas, la salud privada, y apartan totalmente se apartan totalmente del Estado, y en este caso de lo público, y realmente no ven la calidad, no solo educativa, sino también en materia de infraestructura, de lo que se está viviendo en las escuelas públicas, no de la provincia de Buenos Aires, sino de todo el país. Exactamente, esto es, digamos, pero es una línea común, ¿sí?, de todos, ¿no? Porque hoy vos podés tener distintos colores políticos en la Argentina y pasa en todos lados. Digo, Kicillof no tiene nada que envidiar a los ajustes que se hacen en la ciudad de Buenos Aires. La ciudad de Buenos Aires, el distrito más rico del país, salario para los trabajadores por debajo de la línea de pobreza, con problemas de infraestructura y mantenimiento de las escuelas, digamos, desde hace años, con una baja presupuestaria de más de 10 puntos en los últimos 15 años. Entonces, esto es todo lo que nosotros denunciamos, lo que ponemos en cuestión, y que tenemos, por supuesto, propuestas para superar y para defender lo que entendemos. La escuela pública y el hospital público no deben ser,
digamos, instituciones para los que nada tienen, para los que... No, tiene que volver a ser, ¿sí?, el hospital y la escuela pública para toda la sociedad. Sí, de ¿Sí? Como en algún calidad, momento claro. fue. Exactamente, exactamente. Entonces, bueno, hoy tenemos un problema con una avanzada, ¿no?, del gobierno de Milei en líneas generales contra todo lo que sea público, contra los trabajadores. Hoy tenemos un 60% prácticamente de pobreza en nuestro país, y este es el marco en el que se tendría que dar el inicio del ciclo lectivo, con pibes que no sabemos cómo van a ir a las escuelas, con una canasta escolar que aumentó el 270%, con una incertidumbre en ese sentido que es muy fuerte. Por eso nosotros hoy vamos a tener una asamblea en ADEMI, donde invitamos a toda la docencia de la ciudad que sean afiliados a nuestro sindicato, ¿no?, para discutir esto y para analizar fuertemente, digamos, una orientación para el no inicio, ¿sí?, porque no están dadas las condiciones a nivel nacional, no están dadas las condiciones a nivel jurisdicción, ¿sí?, y esperamos que la dirección sindical, insisto, de la CETERA como máxima referencia de la docencia en el país, esté a la altura de las condiciones y acompañe un proceso y un plan de lucha para revertir este tipo de medidas que efectivamente vienen de mucho más atrás, pero que hoy, digamos, adquieren una relevancia y una urgencia que nos parece que es muy importante. Bien, tengo varias preguntas que hacerte. ¿Molesta que ahora el combativo Baradel salga a hablar y a ponerse al frente como de la docencia cuando estuvo también callado 4 años? A ver, no porque, a ver, por un lado nos sorprende, por otro lado, bueno, es parte del debate político y del debate sindical, pero está clara cuál es la línea. De hecho, mirá, acá hay un problema. El SUTEBA o la dirección del SUTEBA acaba de aceptar, digamos, la propuesta salarial de Kicillof, que es por debajo de la inflación. Sí. Y eso incluso lo ha puesto en un problema a la UTE, que es el sindicato, digamos, afín también, ¿no?, de Baradel acá en la ciudad de Buenos Aires, donde han tenido también que aceptar la oferta de Jorge Macri, que es muy parecida a la de Kicillof, ¿sí?, pero quedaron entrampados porque evidentemente no están dispuestos a hacer ningún tipo de denuncia a la política de ajuste que lleva adelante Kicillof. Por eso es tan importante pelear por una dirección sindical que sea independiente de los gobiernos, ¿no?, porque si no, termina sucediendo lo que está pasando en Provincia de Buenos Aires, pero como te decía al principio también, digamos, terminan también apoyando las medidas de ajuste de gobernadores o de gobiernos que tienen otro signo político. Bien, en cuanto al incentivo docente, ¿cuánto afecta en lo salarial, digamos, justo al trabajador del sector? Mira, eso insisto que depende... De cada provincia, ¿no? Claro, porque, por ejemplo, si vos tenés un salario en la provincia que está por arriba del mínimo que establece la paritaria, va a tener un impacto. Si está por debajo, tiene otro. Así como te decía, en provincias como Formosa pueden tener un 20, un 30% en ese sentido, digamos, de impacto. En la ciudad de Buenos Aires nosotros calculamos que el mes que viene, como promete Jorge Macri, que si no hay fondos nacionales deja de pagar esto también, en plata es un impacto de 50.000 pesos menos, ¿sí?, en el salario docente. Es decir, que en nuestro caso, no solamente ahora hay una propuesta salarial que fue aceptada por todos los sindicatos menos ADEMI, que está por debajo de la inflación, sino que la perspectiva es de rebaja salarial para el mes que viene. Bien, y a ver, ¿el inicio de clases está garantizado o no bajo este contexto de paritaria cero por parte del gobierno nacional, que no se va a sentar? Y ustedes que en este caso son un gremio combativo y le están exigiendo a CETERA que alguna medida. Sí, nosotros creemos que no está garantizado el inicio. Bien. Pero lo que también queremos agregar, tampoco está garantizado que en el transcurso del año no haya conflictos.
la perspectiva que nosotros vemos es que va a ser un año con conflictos muy duros en muchas provincias, en el punto de, digamos, refiriéndome a la docencia, pero tampoco está garantizado el inicio. Si se hace a ver un inicio sin ningún tipo de conflictos, es por responsabilidad de los dirigentes y no porque en la base haya satisfacción ni con las propuestas salariales ni con las condiciones, digamos, con las que vamos a empezar un nuevo año a trabajar en las escuelas. ¿Cuánto es lo que exige Ademis, por ejemplo, para empezar a negociar la paritaria? Bueno, primero necesitamos que haya paritaria, segundo, que la paritaria no sea unidireccional, es decir, que es una propuesta que no se discuta. Nosotros históricamente lo que reclamamos es un salario equivalente a la canasta familiar, ¿sí? La canasta familiar está en 600.000, ¿no? 600.000 pesos. 600.000 es una canasta, digamos, nosotros trabajamos con dos. La de 900 es la que proporcionan los trabajadores del INDEC, ¿sí? Sí. Y que incluye, por ejemplo, lo que no incluye la otra, que es el tema del alquiler. Para un trabajador, digamos, tener una canasta que no contempla el tema del alquiler es un problema. La otra canasta habla de 600.000. Entonces, cualquier salario docente está por debajo de eso. Nosotros decimos, queremos discutir un salario que permita a la docencia, a los trabajadores, poder vivir dignamente. Entonces tomamos como elemento esa canasta que nos aportan los trabajadores del INDEC mensualmente. Bien, ¿y tenés alguna expectativa de que si se puede concretar o no? ¿O ya viendo las señales que da el gobierno nacional es muy difícil y va a haber un permanente conflicto en la Argentina y más que nada del sector docente? Va a haber conflicto, nosotros creemos que va a haber conflicto en el sector docente, pero también entre los trabajadores en general. Totalmente, Hubo paro sí. ferroviario ayer, hay paro de la salud, hay conflicto en el sector educativo, es decir, y a medida que avance el plan de ajuste de Milei, los conflictos se van a multiplicar. Por lo tanto, nosotros no tenemos ninguna expectativa en que el gobierno vaya a mejorar nuestras condiciones. Sí tenemos expectativa que las cosas puedan modificarse a partir de la organización y de las peleas que vayamos dando para recuperar, por un lado, el salario, pero también, insisto, hacer una defensa de los derechos laborales, sí, que también vienen siendo atacados de manera sostenida desde hace mucho tiempo, pero que tenemos que admitir este gobierno le ha dado una prioridad, digamos, a la destrucción de los derechos, y bueno, en este marco solamente queda salir a pelear para modificar, digamos, estas cuestiones, claro, que muchas veces yo lo que van siempre acompañadas de los sectores opositores también, sí, ¿no? yo lo que siempre hablo es que el gobierno anterior fue tal el desastre, tal la connivencia política sindical que hubo, que bueno, ante el nuevo cambio de paradigma y el nuevo cambio de gobierno le permite hacer todas estas cosas que, bueno, hablamos de reformas laborales, todo lo que tiene que ver, porque fue tal el desastre anterior que ahora la sociedad, en este caso gran parte de la sociedad, no sé si coincidís o no, pero que avala este tipo de medidas. Yo, a ver, ahí tengo un matiz, no creo que se avale, por lo menos de manera consciente, este tipo de medidas. Lo que sí hay es que, digamos, el gobierno o Milei ha llegado, digamos, a la presidencia por este fuerte repudio de masas contra el gobierno que prometió heladera llena, que prometió salario, y exacto, nada de eso cumplió, sino todo lo contrario. Entonces, hay un voto castigo que para nosotros entendemos que se dirigió de manera equivocada, ¿sí?, hacia Milei. Ahora, la realidad de los que vivimos de un salario es que más temprano que tarde se van a notar en la calle, porque sí, en ese sentido, ¿qué es lo que también se votó? Se votó ese repudio
a gobiernos anteriores, pero también una cuestión bastante falsa, ¿no? Porque lo que planteaba Milei era el ajuste lo debía hacer la casta política. El ajuste no lo está haciendo la casta política está siendo socia de Milei. El ajuste lo estamos pagando los que siempre lo pagamos, ¿no? Entonces, me parece que a nivel consciente no se expresa eso, sí expresa un voto de castigo y una expectativa que creemos que se va a disolver pronto, porque objetivamente, digamos, el aumento de las cosas, la baja del salario, no se puede sostener en la vida cotidiana para una familia que viva de un ingreso. Bien, por último te pregunto, y lo hablaste anteriormente, esto que también te leí, porque me interesa que cada entrevistado leer o qué es lo que propone, esto de utilizaste la palabra de renacionalizar el sistema educativo. ¿Y se puede concretar con este gobierno, con esta línea de gobierno que tiene un pensamiento totalmente diferente? Por ejemplo, en sus principios se hablaba de voucher a las escuelas públicas, ¿no? No, seguro. A ver, esto es parte de nuestro planteo de cómo entendemos puede resolverse el problema educativo. Y lo mismo que con el salario. Digamos, a los trabajadores no nos regalan nada, a los docentes tampoco, por lo tanto, la posición nuestra es plantear esto es lo que creemos que debe hacerse, y por supuesto, no solamente salir a ganar las discusiones con la sociedad para poder avanzar en ese sentido, sino que va a ser precisamente a través de la lucha del sector, ¿sí? La que puede imponer de algún modo, en principio, que sea un tema de discusión, ¿no? ¿Qué es la renacionalización del sistema educativo? ¿Para qué serviría? ¿Qué cosas serían distintas a lo que está pasando hoy, donde efectivamente no solamente el salario, sino la construcción, el mantenimiento de las escuelas depende de los gobiernos provinciales, y esto genera un marco de desigualdad absoluta. La inversión en los recursos que tiene, por ejemplo, la provincia de Santiago del Estero, de Formosa, es muy distinta a la que tiene o que puede tener provincia de Buenos Aires o ciudad de Buenos Aires. Entonces necesitamos que haya una articulación y que esa articulación sea responsabilidad del Estado Nacional y que pueda ir compensando, ¿sí?, este tipo de problemas. Si no, estamos cristalizando una situación de desigualdad donde el que nace, vive en una provincia que no tiene recursos o que no tiene menos, bueno, va a ser condenado a tener menos posibilidad de salud y educación. Por eso nos parece sumamente importante discutir y volver a poner el centro que la responsabilidad del sistema educativo y del sistema de salud es del gobierno nacional. Bien, no, ahora sí la última. No sé si pudiste escuchar a Toto Caputo que le pide a la ciudadanía aguantar 2 años. Sí, tenemos que aguantar 2 años, pero venimos aguantando décadas. Porque hace años que, digamos, nos prometen luz al final del túnel, nos piden un esfuerzo más. Siempre el esfuerzo, digamos, recae sobre los que no tenemos responsabilidades, ¿sí?, de las decisiones y de los desastres que se han hecho. Entonces esto obviamente, digamos, pedir 2 años es parte de lo mismo, y esto lo que implica o lo que confirma es que en principio está con un plan de un duro ajuste durante 2 años, ¿sí? Que por supuesto nosotros creemos que va a ser más, pero que además es esto. O sea, todos los gobiernos hacen lo mismo. Todos los gobiernos vienen planteando el esfuerzo que hay que hacer, ¿sí? Nunca hay tampoco una responsabilidad efectiva de los que toman decisiones y las toman de manera incorrecta cuando esas decisiones impactan sobre la vida de millones. Gracias, Jorge, por tu tiempo y por ser tan claro en algunos conceptos. Por favor, un gusto y a disposición. Abrazo grande. Pasaba Jorge Adaro, quien es...